La tramitación aduanal comprende la serie de acciones y documentos necesarios para que la autoridad aduanera permita la entrada o salida de mercancía de un país. El proceso se inicia cuando, con base en una operación de comercio internacional, el exportador-vendedor prepara y remite una carta de encomienda o instrucciones al agente aduanal que le presta el servicio. El agente aduanal es la persona facultada por la ley para desarrollar las acciones necesarias a nombre de quien contrata sus servicios, con el fin de que la autoridad autorice la entrada, en el caso de importaciones, o salida, si se trata de exportaciones, de mercancía del territorio nacional. Nuestra legislación también contempla la figura de apoderado aduanal, quien realiza labores similares a las que desarrolla el agente aduanal, pero solo para la organización en la cual está empleado. Tanto el agente como el apoderado aduanal requieren reconocimiento y autorización del poder público, para lo cual es necesario que obtengan la patente correspondiente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y las normas emanadas de la autoridad fiscal. El exportador informa por escrito al agente aduanal el trámite de exportación que requiere. Para ello, elabora una carta de instrucciones que también se conoce como carta de encomienda. Con base en la carta de encomienda, el agente aduanal formula el pedimento de exportación. El pedimento aduanal es un comprobante fiscal de que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada o salida de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional. El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas a nuestro país. En él se asientan datos como nombre del importador, aduana de arribo de las mercancías, régimen aduanero, nombre del exportador, proveedor, país de origen de las mercancías, fracciones arancelarias, cantidades y unidades de medida, número de bultos, facturas comerciales que amparan a dichas mercancías, valor comercial de las mercancías, Incoterms, restricciones y regulaciones no arancelarias, entre otros datos más. El agente aduanal acude a las oficinas aduanales por donde se habrá de exportar la mercancía para tramitar la salida correspondiente, presentando a las autoridades de la aduana la documentación de exportación, pedimento de exportación, factura comercial, lista de embarque y demás documentos que apliquen dependiendo de cada caso. Un oficial aduanero revisa la documentación. Si hay alguna inconsistencia, carencia o error, lo indicará al agente aduanal para que realice las correcciones o acciones que correspondan. Si la documentación es correcta, se accionará el semáforo fiscal para realizar revisión física de la mercancía. Si ésta procede, el vista aduanal la efectúa y determina si existe o no alguna inconsistencia. Si después de realizar la revisión física de la mercancía todo resulta correcto, la autoridad aduanera autoriza su salida, desaduanización, y se procede a estibar los empaques de exportación en el transporte que habrá de llevarle a otro país u otros países. En el caso de que durante la revisión física se hubiese encontrado algún problema, se notifica al agente aduanal que la mercancía no podrá salir hasta que haya realizado las correcciones o acciones conducentes. Una vez que se ha realizado la desaduanización y estibado la mercancía en el transporte internacional, el transportista elabora el conocimiento de embarque, que puede ser guía aérea, que es el documento que ampara las mercancías que transportan por la vía aérea. En ella viene una descripción de las mercancías, peso, número de bultos, los cargos del transporte, nombre de la aerolínea, aeropuerto de origen, destino, entre otros datos. La guía aérea no es negociable. Carta aporte es el documento que se utiliza para los transportes terrestres. Bill of Lading. El BL es el documento que ampara las mercancías que se transportan por la vía marítima. Contiene el nombre del exportador, importador, consignatario, número de buque, número de BL, número de carga y descarga, nombre de la naviera, número y tipo de contenedores donde viene contenida la mercancía, número de sellos, peso bruto, entre otros datos más. Cuando la mercancía ya se encuentra en el transporte internacional, terrestre, acuático, fluvial o marítimo o aéreo, se entrega en la aduana correspondiente al país del importador. El importador formula la carta de encomienda correspondiente indicando todos los detalles respecto a la mercancía que se desea introducir al país de destino. Cuando la mercancía llega al país de destino, es entregada en la aduana, en donde permanece hasta que el agente aduanal extranjero realice los trámites necesarios para introducirla al país del comprador, importador. El agente aduanal
Prepara y presenta el pedimento de importación a la autoridad aduanal del país comprador. El pedimento de importación es el documento que comprueba la legal estancia de las mercancías en México. Es importante que la conserve y la aporte cuando la transporte. Debe adjuntar al pedimento de importación la siguiente documentación: la factura comercial que ampara la mercancía que se pretende importar, cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a $300. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que se hubieran expedido de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los impuestos general de importación y exportación, entre paréntesis, TIGIE. El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de pertenencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos marcado de país de origen y otras medidas que el efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables. El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el reglamento de la ley aduanera. Los documentos que deban presentarse junto con las mercancías para su despacho para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. La autoridad aduanera extranjera determina con base en sus sistemas y normas cuándo procede o no a hacer la revisión física de la mercancía, después de recibir y revisar la documentación correspondiente. Cuando procede la revisión física de la mercancía en la aduana del país del importador, el vista aduanal la efectúa revisando que la mercancía corresponda con la documentación presentada. Si todo está en orden, la autoridad permite la desaduanización de la mercancía y ésta es entregada al transportista local para que a su vez se entregue en el lugar de destino.